Somos la Iglesia Bautista Oreb. No nos quedamos quietos, nos adaptamos para llevarte un mensaje fresco, de aliento y esperanza de parte de Dios. Nuestros pastores Gilberto Gutiérrez y Yanire Gutiérrez siguen impulsando el trabajo de la Iglesia más que nunca. No descansaremos nuestro trabajo para el mundo. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Bienvenido a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Bienvenidos, hermanos, es un gusto saludarles. Somos la familia Soso Olvera y hoy es día de alabar al Señor y gozarnos en su palabra. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112. Oremos, hermanos. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día. Permítenos alimentarnos de tu palabra, que ésta llegue hasta nuestros corazones y así revolucionar nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les damos la bienvenida. Es momento de iniciar este culto. Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Respondiste tú, mi corazón amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, me respondiste tú, mi corazón amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, Jesús, me respondiste tú, mi fuerza eres tú. Oremos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos diriges en nuestra vida, Señor, y porque estás a nuestro lado y porque nos guías y también porque haces milagros a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Bendice a nuestra familia.
bendice la economía de cada hogar, bendice a los enfermos, Señor, bendice y restaura a los que están hospitalizados ahora mismo, bendice los negocios, las empresas, los trabajos de cada hermano y hermana. Y también te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro gobierno y que aquellos que están obrando mal y que están buscando, Señor, leyes que destruyen la familia, leyes que hacen posible que se puedan matar niños antes de nacer sin consecuencias. Te pido, Señor, que no les permitas tener éxito en esas actividades, en esos propósitos. No se los permitas, Señor. Y estamos aquí como iglesia tuya para decirte lo que quieres que hagamos, Señor, lo haremos. Para defender la verdad, para defender la justicia y por supuesto para anunciar tu reino. Bendícenos y guíanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Porque sé que tus promesas eres fiel. Tú eres mi roca y mi escondedero. Nunca me abandonas, siempre estás ahí, muy junto a mí, sin condición. Eres verdadero. En tu abrazo he podido continuar. Cuando faltan fuerzas, tú eres mi castillo. Cuando tengo miedo o me siento mal, tú eres mi paz hasta el final. En ti puedo descansar, mi Salvador.
Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Me da mucho gusto saludarlos y hoy vengo cargado de buenas noticias para todos ustedes. Seguramente han estado siguiendo la campaña La Revolución Fundamental y tal vez tengan un libro como este. Si no lo tienen, pueden solicitarlo a nuestra iglesia a través de correo electrónico o llamada telefónica. Ambos datos están apareciendo en su pantalla. Pero tenemos algo más, hermanos. Además del formato físico, ahora tenemos el formato digital. Así es, ahora La Revolución Fundamental también está en Amazon. Así que ahora lo pueden descargar también en formato digital. Y si son suscriptores de Kindle Unlimited, lo pueden descargar de forma gratuita. El costo es el mismo que de la versión física. Así que, hermanos, ya no hay pretexto. Pueden tener la versión física de su libro o la versión digital. Ambas están actualmente disponibles. También les recuerdo que en Spotify pueden encontrar los devocionales de la Revolución Fundamental, así como algunas otras cositas que hemos estado subiendo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una campaña que se llamó Enraizados, tal vez la recuerden, y si no, ahora tienen la oportunidad de escucharla también en Spotify. Estamos empezando a subir los primeros episodios y estaremos subiendo todos los 50 devocionales de la campaña próximamente. Así que búscalo en Spotify como Enraizados y ahí encontrarás los primeros episodios. También te invito a que sigas participando con nuestro hashtag RevoluciónEs. Recuerda que debes escribir el gatito, luego revolución es, todo pegado, dejar un espacio y después ya la frase que quieres decir. Por ejemplo, yo te podría decir, para mí, revolución es compartir los devocionales todos los días. Así que los dejo con estas maravillosas noticias, queridos hermanos, y continuemos con el culto. De un lado a otro me lleva el viento, no sé a dónde ir. Las olas hacen intentos de mi barca sumergir. Mis velas ha roto el viento, mi timón quebrado está. Y llorando yo lamento porque tú no estás. Y es que soy un barco de papel en medio de una tempestad, y al viento no puedo vencer y pronto voy a naufragar, pues tan solo me quedé agotado en alta mar, sin ancla, sin remo y sin capitán. En la oscuridad las olas escucharán mi voz, mi lamento y mi guitarra, náufragos de tu amor, y gritaré hasta que en la noche escuches mi canción, que por ti solo canta y llora. Ven pronto, Señor. Y este pobre barco de papel al fin el mar podrá cruzar, pues con tu gracia y tu poder a la tormenta callarás. Y este barco de papel frágil, tranquilo seguirá su camino, pues eres tú su capitán.
Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos seguir juntos a pesar de las circunstancias. Quiero recordarles que formamos parte del reino de Cristo, de su iglesia. Somos parte del plan financiero de Dios y por lo tanto hemos recibido de Dios el privilegio, el honor de participar a través de la entrega de nuestros diezmos, primicias, limosnas, ofrendas. Y quiero decirles que como iglesia hemos tenido un déficit en nuestros ingresos. Sin embargo, nuestro trabajo sigue adelante. Gracias a Dios nos ha soportado. Nuestros misioneros en todas partes del mundo, las siglas en formación que sostenemos, los centros comunitarios como el comedor de niños y el entregar despensas a la gente necesitada, y por supuesto también todos los instrumentos que hacen falta para que sigamos saliendo al aire por estos medios y alcancemos a muchas personas. Todo eso requiere de recursos financieros y usted y yo somos miembros de la iglesia y por lo tanto tenemos el honor y el privilegio de participar en el sostenimiento de la obra del Señor. Esto deben tomarlo en cuenta los que somos miembros de la iglesia. Tómenlo en cuenta, por favor, hermano, y le invito para que seamos fieles. Y si usted no sabe cómo hacer los depósitos, puede llamar a las oficinas de la iglesia y le pueden indicar cómo hacerlo. Sigamos juntos. Somos parte del pueblo de Dios y estamos comprometidos con el Señor, con sus planes, y recibimos su gracia, su misericordia todos los días. Caminemos con el Señor siempre. Dios les bendiga. Familia Ramos Ontiveros, diezmo. Listo. Padre, te pido que tomes en tus manos estos diezmos que sean utilizados para el extendimiento de tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amor, ahorita vengo, voy a dejar una carrerita el diezmo. No se te olvide el cubreboca. No, ahorita me lo pongo. Los de la tercera edad y los jubilados también diezmamos. En Oreb sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primero de Crónicas 29:14. ¿Sabes también que se ha puesto bueno y también nos ha enseñado cosas? ¿Qué se puso bueno? Nuestro hashtag revolución es: ustedes, hermanos, se han puesto bastante creativos, haciendo acrósticos, haciendo poemas. Algunos de ustedes escriben hasta 20 hashtags por culto. Está muy padre eso. Sí. Algunos hacen metáforas, refranes, paradojas. Y está padrísimo, hermanos, que utilicemos esto para decir, compartirnos unos a otros lo que Dios nos ha enseñado. Yo les comparto el mío de la semana pasada. A ver. Que es: revolución es que Dios aún tiene un plan para mi vida a pesar de mis fallas. Hermoso, hermoso. Yo también tengo un hashtag. Revolución es saber que Dios me ama tanto, le importo tanto, que lleva mi retratito en su cartera. Wow, está padre. Está bonito, me ¿verdad? gusta. Sí. Muy bien. Vamos a preparar nuestro corazón ahora, mis hermanos. Vamos a poner atención, vamos a preparar todo lo que somos para escuchar atentos el mensaje. Levantemos nuestra Biblia y digamos juntos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu presencia en este culto. Tú eres el centro, Señor, de esta reunión. Recibe toda gloria, toda alabanza. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos hables. Permítenos tener un corazón dispuesto, Señor, que cada persona viendo esta transmisión reciba lo que tú quieres decirnos. Bendice al predicador, bendice la transmisión, bendice todo lo que está pasando. Señor, toma el control de nuestras vidas, toma el primer lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todo esto. Amén. 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 Qué bendición que estamos comprometidos en esta revolución fundamental desde hace algunas semanas y hoy aparentemente llegamos al final de la campaña, pero no es así. Recuerden que esta estrategia de 42 días de devocionales, porque son los devocionales que tiene el libro La Revolución Fundamental, son solamente el inicio de la Revolución Fundamental o la continuación de la Revolución Fundamental para los que hemos creído en Jesucristo desde hace tiempo, porque desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y nos llamó y nos hizo el desafío de la Gran Comisión, desde entonces comenzó la Revolución Fundamental en este mundo. Así es que
No es que se inicia y que se termina ahora, no, seguimos adelante. Por eso el sermón de hoy se llama Revoluciona. Alguna vez yo también fui cristiano, me dijo una persona en el avión sentada a mi lado. Me dijo, sí, fue un tiempo lindo el que viví cuando pude experimentar aquel asunto de creer y cantar canciones cristianas, pero fue muy difícil, no pude pagar el precio. Entiendo que se trataba de una persona que tuvo contacto con la iglesia, tuvo contacto con algunos cristianos, pero no logró integrarse a la iglesia por una simple y sencilla razón, porque o no entendió o no quiso, más bien pienso eso, no quiso entregar su vida a Jesucristo, nacer de nuevo. Y tiene razón en algo que dijo, pagar el precio. Ciertamente, sí, hay que pagar un precio, pero no me malentiendan. No se trata de buenas obras, no se trata de salvación por obras, ni hay que decir que la vida cristiana es muy difícil y que solamente algunos superdotados pueden vivir la vida cristiana. No, hay que aclararlo bien. La salvación es gratis. El Señor pagó por nosotros, pero vivirla, ser sus discípulos, demanda una entrega total. Esto tiene que ver con el carácter de la misión que el Señor nos ha dejado, nos ha dado a todos nosotros aquí en la tierra. Mire, si preguntáramos, ¿a qué vino el Señor a la tierra? Podríamos hablar de que vino a enseñarnos, que vino a mostrarnos el carácter de Dios, sin duda es cierto eso, y que vino a morir por nosotros, por supuesto que sí, esa fue su obra más importante, morir por nosotros en la cruz. Pero si queremos resumir todo eso, podemos decir que Él vino a establecer un reino, su reino. Todo eso otro que podemos decir que vino a hacer a la tierra, lo hizo para establecer su reino. En el Padre Nuestro, en la oración modelo, Él lo dijo, ¿no? ¿Recuerdan? Venga a nosotros tu reino. Él lo dijo así claramente. Y en vista de que en este mundo ya existe un reino del mal, su reino se establece mediante una revolución fundamental. Porque si aquí ya hay un reino, si aquí ya hay alguien que gobierna, pero del mal, por supuesto, entonces establecer su reino es una revolución fundamental. ¿Podemos ver lo importante del asunto? Leamos el pasaje que hoy nos corresponde estudiar y luego encontraremos algunas enseñanzas muy importantes. Leamos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Qué hermosa lectura, ¿no es cierto? Se trata del Señor Jesucristo y su encuentro con un personaje muy famoso. No famoso por su propia vida, sino muy famoso porque es una historia muy contable. Se la cuentan a los niños en la escuela bíblica vacaciones, en la iglesia infantil, se la contamos los papás, a los hijos también. Es una historia linda, ¿no? Hasta hay un canto por ahí. Zaqueo era chaparrito así y vivía en Jericó. Me gusta esa parte donde dice: y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. Me encanta ese movimiento que le hacen a algunos niños cuando la cantan bailando. Pero déjeme decir algunas cosas más sobre esta historia. Jericó era una ciudad muy importante y muy rica. Era famosa por sus palmeras y sus bosques de balsameras. Se llamaban esos árboles balsameras. De ahí viene la palabra bálsamo justamente. Y por lo mismo era conocida por sus dátiles y su bálsamo. Se dice que a kilómetros de distancia se podía sentir el perfume de esa ciudad. Famosa también por sus jardines de rosas. Había jardines hermosos de rosas. Por todo esto, era una ciudad principal en la recolección de impuestos del Imperio Romano. Zaqueo era un personaje que había escalado hasta lo más alto de su profesión.
pero con ello se había conseguido también el odio del pueblo. Lo hemos dicho ya, pero déjeme establecerlo aquí muy claramente para cualquiera que nos esté escuchando y que son hermanos nuevos o recién estudiosos de la palabra. Déjenme decirles que Zaqueo era odiado por el pueblo hebreo porque se había asociado con los romanos, había sido expulsado de la sinagoga, por cierto, y nadie lo quería. Los rabinos judíos no lo volteaban ni a ver, mucho menos dirigirle la palabra. A pesar de esto, el Señor Jesús provoca un encuentro con él. El Señor Jesús provoca un encuentro con él. Porque no se trata de Zaqueo, que tenía una gran intención y tenía una gran fuerza de voluntad para buscar a Jesús. No, se llama de Dios buscando a Zaqueo. Así pasa siempre. Así es igual con todos los seres humanos. No somos nosotros los que somos muy listos, inteligentes y muy buenos y andamos buscando a Dios. Él nos busca primero. El Señor provoca un encuentro con él. Y en las palabras del Señor que este pasaje nos presenta, porque el pasaje es una narración de la historia, pero luego hay palabras, en la narración hay palabras de Jesús. Estudiemos esas palabras específicamente de Jesús y encontraremos algunas cosas muy importantes. Jesús dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, el Señor toma la iniciativa, insisto, para revolucionar nuestra vida. Él toma la iniciativa, Él le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, son otras palabras que pronunció el Señor. Ya en la casa de Zaqueo, la revolución comienza en la intimidad del corazón de un ser humano y su familia. Fíjese, la revolución no comienza en la iglesia, en el auditorio, en el gran fórum, en una campaña en donde juntamos miles de personas en el Estadio Azteca. No, la revolución comienza en la intimidad del corazón y en la casa de ese ser humano y su familia. Por cuanto él también es hijo de Abraham, en la revolución del Señor no hay acepción de personas. Todo el mundo discriminaba a Zaqueo, les caía gordo Zaqueo. No por chaparro, porque era bajo de estatura, sino por su profesión, por ser un traidor, de acuerdo con el punto de vista de los judíos. Y también dijo el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El propósito del Señor Jesús es establecer un reino, y por medio de este reino salvar a los seres humanos que acepten su invitación. Esto es una alusión directa a la revolución fundamental, lo que Jesús quería lograr en el corazón de Zaqueo. Es una revolución fundamental que no solo afectaría a Zaqueo y su familia, sino que afectaría a la comunidad de Zaqueo, y así fue. Cabe decir que la revolución del Señor siempre molesta a los que quieren que todo siga igual, porque no conocen el plan de Dios. Mire cómo dice también la palabra. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, no es posible. Todos los chismosos los religiosos estaban rasgando los vestidos. No es posible, ¿ya vieron dónde se metió este maestro de Israel? Pues no, lo criticaban y no lo consideraban un maestro de Israel, pero eso es lo que era el Señor. Reflexionemos en el desafío que estas verdades nos presentan. Vayamos a las enseñanzas. En primer lugar, dejemos que Dios revolucione nuestra vida, que nada nos lo impida. Dejemos que Dios revolucione nuestra vida, que nada nos lo impida. Zaqueo tenía muchas posibilidades económicas, pero también tenía limitaciones personales. Por un lado, era un hombre bajo de estatura y no podía ver a Jesús en medio de la multitud. Algunos piensan incluso que tenía tal vez el síndrome de enanismo, no estamos seguros, pero si era bajo de estatura. Para que una persona sea tan baja de estatura que no puede ver el desfile, sí está muy chaparro, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, no nomás está hacia la media, no, es mucho más bajo que la media. Es como un niño al que su papá tiene que levantarlo. Entonces, tiene una limitación que era su estatura, ¿no? Y no podía ver al Señor entre la multitud. Por otro lado, era odiado por la gente. Seguro que nadie hubiera sido amable con él y tal vez hasta le hubiera llovido de golpes por la chusma, al andar ahí entre la multitud. Alguien hasta así de incógnito, ¿no? Va y le da un sopapo, una cachetada o un coco, al fin estaba para abajo, pues como quiera lo hacía desde arriba, ¿no? Podemos decir que era un tramposo, un deshonesto, un traidor, un rufián. Pero hay algo digno de alabarle. Fue un hombre dispuesto a trascender sus limitaciones con tal de acercarse a Jesús y sin saberlo se acercó al reino de los cielos que Jesús vino a traer a la tierra. Porque nada lo hizo desistir de su propósito de ver al Señor. Podemos decir que quiso ser parte de la revolución fundamental, aunque por supuesto no sabía ni este nombre, ni esta palabra, ni este concepto, pero eso fue lo que buscó finalmente. El mundo está lleno de gente que no se atreve a superar sus límites. Prefiere quedarse en su mediocridad, en su pecaminosidad, en su pobreza, en su crisis, en su ignorancia, en su dependencia.
Jesús quiere hacer en nosotros un cambio radical, una revolución fundamental, es decir, y nos llama a todos a ser parte de ella. Y vale la pena, hermano querido, hermana querida, amigo querido que me escucha en su casa, usted que lo invitaron a ver este sermón, usted que no va a una iglesia, pero alguien le dijo, oye, ven, hay un culto por internet, no te cuesta nada, siéntate y no sé qué, usted, quien sea, bajo la condición que sea, a usted le digo, vale la pena trascender nuestras limitaciones para hacerlo. ¿Para hacer qué? Para aceptar la invitación de Jesús. Porque acuérdense, aquí es Jesús el que toma la iniciativa, aquí es Jesús el que va y habla con Zaqueo. No es Zaqueo seguramente no se atrevía a dirigir la palabra. Él si alguna vez había intentado hablar con algún rabino, seguramente había sido rechazado. Le habían dado con la puerta en la nariz, porque así los rabinos jamás hablaban con alguien como él, un publicano. Así que sí vale la pena aceptar la invitación de Jesús. ¿Qué te pasa? ¿No puedes? Inténtalo de nuevo. ¿No tienes? Consíguelo. Trabaja más, ahorra más, cree más. ¿No sabes? Estudia, investiga, tienes dudas, reflexiona, piensa, asegúrate. Lo peor que una persona puede decir, no puedo, es que no sé, es que a mí no me tocó esa suerte, si yo fuera con fulano. ¡No! ¿Qué dijo Zaqueo? Que quería ver a Jesús, pero solo veía el cinto de las demás personas, ¿no? Solo veía el ombligo de los demás. Estaba demasiado baja su posición. ¿Y qué hizo? No, pues pobre de mí, soy un chaparro, no puedo ver a Jesús. Y además soy publicano, todos me odian, cualquiera me va a agarrar a patadas, mejor me voy a mi casa triste a llorar mi derrota. No, había oído de Jesús, la gente comentaba cosas de Jesús, la gente hablaba de que Jesús había hecho un milagro en su vida o en la vida de un ser querido. Eso había llenado su corazón. No, si era malo, era en el sentido de que era un traidor a la patria porque era un cobrador de impuestos, pero le cobraba a los hebreos, los de su raza, y luego se lo daba a los romanos. Sin embargo, era listo, no había llegado tan alto, sin inteligencia, y usó esa inteligencia para decir, este hombre merece que yo lo conozca, debo conocerlo. Y estuvo dispuesto a superar lo que fuera. La revolución fundamental es para todos, pero solo aquellos que se atreven a trascender sus limitaciones formarán parte de ella. Recordemos lo que dijo el Señor. Recuerde esta palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso está en Mateo 11:12. Y hay que aclarar una cosa, no dice los valientes lo arrebatan, dice los violentos. Porque de repente queremos suavizar el asunto y decimos, como dice la Escritura, en el reino no se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. No dice valientes, dice violentos. En ninguna versión dice valientes. De ningún lado dice valientes, dice violentos. Y hay que aclarar lo que así es como dice. Ahora, la idea es muy clara y sencilla. El texto dice, el reino de los cielos sufre violencia. Ojo con eso. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, hay que actuar en consecuencia de eso. Así que al decir, y los violentos lo arrebatan, se refiere a actuar conforme a las circunstancias lo merecen. Hay violencia y es lo que hay, pues ponte violento. Podríamos traducirlo así, los aguerridos en la guerra, los que luchan en las luchas, los que enfrentan los desafíos de acuerdo a lo que hace falta. Si hay ahí violencia, todos quieren entrar, pues haz eso. Aquí no está diciendo que seamos violentos, la fe cristiana es pacifista, el cristianismo comparte paz. Pero aquí no está hablando de que hay que comportarnos de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? Asuntos emocionales, asuntos económicos, asuntos políticos, pues lucho contra eso. Me pongo a tono con eso. Se trata de una invitación a trascender lo que tengamos que trascender. Zaqueo trascendió su estatura, trascendió su moral, trascendió su condición laboral, trascendió su compromiso con Roma, trascendió el odio de la gente para su persona. Porque el llamado de Jesús era algo que merecía ser escuchado. Porque acuérdense, no se trata de que Zaqueo es muy buena persona y buscó a Jesús. Es Jesús buscando a Zaqueo. De hecho, la motivación para que se encaramara aquel sicomoro para ver al Señor, la puso el Espíritu Santo en su corazón. Pero él aceptó esa influencia del Espíritu Santo, no la rechazó. E hizo todo lo que necesitaba hacer para trascender sus limitaciones. ¿Qué limitación tenemos tú y yo, hermano? ¿Cuál es nuestra limitación? Yo tenía una limitación cuando me entregué a Cristo. Era parte de una familia muy religiosa. No en el sentido de que nos la pasábamos en la iglesia o cosas, pero mi padre sí.
Mi padre era muy respetuoso. Yo fui monaguillo, acólito, ayudante, sacerdote en el santuario de Guadalupe, el segundo más famoso de la ciudad de Chihuahua, después de la catedral. Ese es el santuario más importante, así como decir la basílica aquí en México. Y mi padre se sentía orgulloso cuando yo era monaguillo. Iba a la misa donde yo oficiaba, donde me tocaba ahí hacer las cosas, del incienso y esas cosas. Él iba porque se enorgullecía de verme así. Así es que esa era una limitación para que yo me convirtiera. ¿Cómo le hago? Se va a enojar mi papá. Toda mi trayectoria religiosa. Además, por supuesto, cuando uno tiene 17 años y no tiene a Dios, yo era un flaco ojeroso, cansado y sin ilusiones en el sentido más estricto de la palabra, sin ilusiones. Pero Cristo me llamó y había que superar lo que fuera, y no lo hice ni conscientemente ni porque era muy bueno, no, por el amor de Dios. Él me hizo trascender lo que fuera. ¿Qué necesitamos trascender ahora para vivir la revolución fundamental? Los revolucionarios revolucionan. Déjeme decir eso otra vez para que entendamos. ¿Por qué dice los violentos lo arrebatan? Porque también dijo en el cielo se sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces debe ponerse a tono quien quiera pertenecer. Entonces solo los violentos, podemos traducirlo, insisto, los aguerridos en la guerra, los que luchan en las luchas, los que enfrentan los desafíos de acuerdo a lo que hace falta. Es decir, los revolucionarios pues revolucionan, o los revolucionarios de la revolución fundamental. Segunda enseñanza, dejemos que Dios revolucione nuestra vida. El Señor está con nosotros. Mire, Zaqueo trascendió sus limitaciones y se acercó al Señor, pero lo que el Señor hizo fue aún más extraordinario. ¿Podemos imaginar esta escena? Un famoso cobrador de impuestos ridículamente encaramado en un árbol para ver a Jesús. Mire, si un niño se sube a un árbol, mi nieto sube a un árbol, no hay problema, los niños ahí van en los árboles. Yo cuando era niño me la pasaba en los árboles, pero imagínese a un servidor, para no decir hermano Almazán, hermano Moisés o hermano Omar, para no decir Alfredo, no, hermano Turcot, para no decir, ya los dije, pero para no decirlo. Pero imagínese uno de nosotros, los siervos, ya grandes de edad, yo estoy a punto de cumplir 61, tome nota, 12 de noviembre. Y resulta que encamarado en un árbol, usted va a decir, ¿qué hace ahí, pastor? No es cierto. Si ve a mi nieto, nadie dice nada, este es un niño ahí. Los niños van en los árboles, o sea, pero un pastor, ahí, imagínese, y de corbata, yo saco, ¿no? Y mancuernillas y encaramado en un árbol, así agarrado como tigre, así descansando, como leopardo descansando, ¿no? Y para ver a alguien que va pasando en el desfile. Sí se ve ridículo. Imagínese esa escena. Seguramente algunos estaban deseando que se cayera y se diera un buen golpe. Otros tal vez estaban tratando de ignorarlo para no experimentar de nuevo el sufrimiento de impotencia que sentían cuando los extorsionaba con el pago de los impuestos el malvado publicano. Tal vez la mayoría ni le había visto. Y de pronto, el Señor se detiene y se dirige hacia él. Todo el mundo debió que ¿a dónde va? Eso por sí mismo era algo extraño. Los rabinos judíos nunca se hubieran dignado a dirigirle la mirada a un publicano. Y Jesús no solo lo ve, no solo lo voltea a ver, que eso ya era, pues no estaba correcto según los fariseos, sino que además se detiene y le habla. Más aún, Jesús se invita a su casa. No, eso es el colmo de la locura. Eso usted y yo no lo podemos entender porque en nuestro contexto de ahora no entendemos eso, pero en el contexto judío eso fue una locura de lo... ¿Se acuerdan el sermón del domingo pasado? El hermano Elí nos compartía de cuando Jesús se integró a un cortejo fúnebre. No es cierto, eso fue raro. Se estaba haciendo inmundo según la tradición judía. Y luego yo digo que más raro estuvo todavía que tocara al muerto. Y todavía más raro que le hablara. Pero lo más raro fue que el muerto le contesta y se levanta. Pasa algo semejante aquí. Jesús hace cosas raras, se detiene, ve al publicano, eso es raro, le habla. Terriblemente extraño, pero lo peor, se invita a su casa. ¿Se imagina la reacción de la gente? Estas fueron las cosas que acrecentaron el odio religioso de los religiosos y políticos de aquella época contra el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor nos enseña cosas extraordinarias. Mire, el Señor se invitó y en una forma directa. Yo digo de broma, un primo mío y yo compartimos esta anécdota, que cómo hacerle para cuando vas a visitar a una hermana y traes hambre y la hermana se le olvida ofrecerte algo. Y esto está muy sencillo, no estamos sentados ahí en la mesa y de repente la hermana tiene un quesito bien sabroso por ahí o yo que sé, un melón por allá y entonces le decimos, hermana, fíjese que por poco y chocábamos, ¿sí? ¿No? Quedamos como de aquí al queso. Y la hermana dice, por cierto, pastor, ¿no quiere queso? Sí, gracias. El Señor ni siquiera inventó un truco como esos de broma que decimos en Chihuahua. No, el Señor se invitó directamente. Bájate pronto, Zaqueo, apúrate, porque hoy voy a posar en tu casa. No, se está invitando él solo. Me encanta mi Señor.
¿Qué nos enseña con eso? Que su revolución es de verdad una revolución y no tarugadas. Es una revolución de valores. Las cosas cambian de lugar en la escala de valores con Jesús. Una revolución que confronta los prejuicios humanos. Es una revolución que rompe con los formulismos sociales. Es una revolución que deja claro que las personas son lo más valioso de la vida. La gente, los hombres y mujeres, los ancianos y niños, los jóvenes y adolescentes son realmente lo valioso para el Señor. Más aún que las reglas humanas. Más aún que los preceptos religiosos que los hombres hemos creado. Eso es una transformación. Jesús nos está diciendo que los niños, los adultos, un joven drogadicto que entra por la puerta cuando nos reunimos presencialmente, o uno que entra con sus pelos parados y lleno de piercing, es más valioso que nuestro púlpito. Es más valioso que las bancas del templo. Fíjese lo que estoy diciendo. Algunos de ustedes tienen ganas de aventarme piedras. Piensan que estoy diciendo cosas sacrílegas. Perdóneme. Pero ninguna cosa material es más valiosa que un ser humano. Y que un ser humano que busca a Dios. Y aún que un ser humano que no busca a Dios. Esta es la revolución. Esto es revolución de verdad. Podemos decir que Zaqueo trató de acercarse al Señor, pero fue el Señor quien realmente se acercó a Zaqueo y a la casa de Zaqueo. ¿No es maravilloso esto? El Señor mismo se invitó a la casa del chaparrito. Leamos otra vez el texto. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mi esposa también predicó el martes pasado sobre la mujer samaritana y también se usa esa palabra porque le era necesario pasar por Samaria. Me encanta cuando entiendo ese concepto. Me encanta. ¿Por qué fui al templo un lunes de octubre de 1977? ¿Por qué mi amiga, compañera de la prepa, compañera de la preparatoria, segunda preparatoria, mi amiga Vilma Arellano Somarriba, hija del pastor Juanito Arellano, ¿por qué me invitó a esa semana de la juventud? Porque al Señor le era necesario hablar conmigo. ¿No le mueve eso? ¿No le motiva eso a creer con más ganas en el Señor? Esa es su revolución. Un cambio de valores. Un cambio de lugar de dónde están las personas en la categoría de valores en el universo. Y estamos en primer lugar. ¿Puede imaginar eso? El Señor expresa su necesidad de quedarse en casa de Zaqueo. Lo maravilloso es que eso sigue siendo una realidad para cada uno de nosotros. El Señor necesita quedarse en nuestra casa. Así que tal vez por eso nos permitió la pandemia. Tal vez podemos oír su voz que nos dice, ¿saben por qué les permito esta pandemia? Porque me urge estar en su casa. Me urge que oren no solo en el templo, sino también cuando están en su casa. Me urge que hablen conmigo y lean mi Biblia, mi palabra. Me urge que celebren cultos cuando están en su casa. Eso de que vayan al templo y sean muy cristianos y luego van a su casa y ya no lo son, no me agrada. Me urge estar en su casa. Tal vez es la razón por la que el Señor nos permite esto. Así que mis afanes, mis preocupaciones, mis necesidades y mis luchas también son del Señor, porque Él está conmigo. Así que nuestro deseo de crecimiento, nuestro deseo de madurez, nuestro deseo de desarrollo, es decir, nuestra intención por ser revolucionarios, es algo en lo que no estamos solos. Él está con nosotros. Zaqueo no lo sabía, pero cuando andaba ahí busqué, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿A quién me subo? ¿A quién le pago para que me suba? Ahí está un árbol, ahí está un sicómoro, me voy a encaramar. Cuando Zaqueo estaba haciendo todo eso, no estaba solo en eso. Jesús estaba con él. Era el Espíritu Santo del Señor que estaba moviendo a Zaqueo a hacer eso. Por eso la enseñanza aquí es muy clara. Dejemos que Dios revolucione nuestra vida. No estamos solos en eso. No estamos solos. Él está con nosotros. Tercera enseñanza. Dejemos que Dios revolucione nuestra vida ya. Ya. El Señor dijo, Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínese un chaparrito corriendo a toda velocidad. Ridículo que se ha de haber visto. Pero ¿qué importa lo ridículo que te veas? ¿Qué importa si corres a los brazos del Señor? El resultado de este encuentro es por demás extraordinario y ciertamente fue algo que sucedió velozmente. Además sucedió de una manera integral. Analicemos
lo siguiente. Mire, la ley judía decía que un hombre si era hallado culpable de robo, debía pagar por ello. Y establecía algunos niveles de cómo se pagaba según las condiciones de cómo se encontró el ratero. Si él mismo confesaba, o sea, si él mismo se entregaba y decía yo robé, debía pagar lo que robó y un quinto más. O sea, si robó 100 pesos, debía pagar 120, ¿no? O sea, 100 y un quinto. Una quinta parte de 100 son 20. Eso está en Levítico 6.5 y en Número 5.7. Se había robado ordinariamente, sin violencia, pero robó, debía pagar lo doble de lo que robó. O sea, si no confesaba, si lo encontraron nada más, le hallaron el robo, entonces debía pagar eso y otro más, lo doble. Eso está en Éxodo 22, 4 al 7. Y si solo se hubiera robado, y solo si hubiera robado con violencia, debía pagar cuadruplicado lo que había robado. O sea, si él confesaba, pagaba lo que robó y un quinto. Si lo hallaban, tenía que pagar lo que robó y una parte igual, o sea, lo doble. Pero si lo había hecho con violencia, pagaba 4 veces. Si no confesaba, los 100 pesos que robó, pagaba 200. Si no confesaba y además había sido con violencia, tenía que pagar los 100 y 400. Zaqueo se fue a la más alta exigencia, aun cuando estaba reconociendo su maldad. Más aún, antes de pagar por cuadruplicado lo que había robado, ofreció la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Por qué dijo semejante cosa? ¿Podemos dimensionar lo que estaba pasando? Se lo digo con estas palabras. Un hombre malo, deshonesto, traidor y odiado a más no poder por la gente, estaba siendo extraordinariamente transformado. Eso es la revolución fundamental. De un momento a otro se convierte, es decir, cambia de dirección de la vida y en vez de tener la actitud de poseer, se convierte en un dador, en un ofrendador, en uno que comparte. Podemos decir que Zaqueo se dio cuenta que tenía un amigo en medio de todos los que lo odiaban y eso fue el detonador que le permitió ejercer de aquella manera tan extraordinaria su fe. Experimentó la revolución fundamental porque Jesús, el revolucionario, lo tocó, lo abordó de una manera diferente, revolucionaria pues, lo que nadie hubiera hecho jamás. La enseñanza es sencilla y contundente, revolucionó nuestra vida, ya, si es urgente, no mañana, pues lo voy a pensar, ya, cuando crezca, cuando termine mi carrera, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando mis hijos crezcan, cuando dé a mis hijos carrera y todo, ya. Joven, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para integrarte a la revolución fundamental? ¿Eres hijo de familia cristiana? ¿Crees que con eso ya es todo? ¿Vas a la iglesia una vez a la semana? Pero no te integras a la misión del Señor, a la gran comisión. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿A ser viejo y arrepentirte de que de joven no hiciste lo que tenías que hacer? Conozco un montón de personas que han hecho eso. Debemos vivir la revolución fundamental ya. Así que tengo un desafío para todos nosotros. Miren, el nombre Zaqueo significa limpio o inocente. Oiga, para nada tiene que ver con la personalidad de Zaqueo. Evidentemente Zaqueo no honraba el significado de su nombre. Imagínense, limpio e inocente, ¿no? Para nada. Pero el Señor lo transformó. ¿Y cómo lo dejó? Limpio e inocente. Porque lo hizo limpio. Le lavó sus pecados. E inocente. ¿Por qué? Porque delante de Dios es santo, sin mancha. Y fue a parar a la vida eterna. Allá está esperándonos. No sé si hay sicomoros en el cielo, pero a lo mejor ahí está en un sicomoro. Pero limpio e inocente. Finalmente, el Señor hizo que hiciera honor a su nombre. ¿Sabe qué? La revolución fundamental es convertirnos en aquello que siempre debimos ser para Él. En aquello para lo que nos creó. O sea, es justamente lograr aquello para lo cual fuimos creados. Hijos, discípulos, santos, cristianos, mayordomos. Y esta semana el Señor nos habló por medio del libro La Revolución Fundamental y nos dijo, revoluciona tu vida, revoluciona tu familia, revoluciona tu iglesia, revoluciona tu trabajo, revoluciona tu comunidad de fe, revoluciona tu patria, revoluciona tu mundo. Y ahora es tiempo de tomar decisiones. Revoluciona. Que nada nos lo impida. Él está con nosotros, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo ya. No así como que un día de estos lo hacemos. En este mundo hay gente dispuesta a correr más rápido, a saltar más alto,
a llegar más lejos por una medalla de oro. En este mundo hay gente dispuesta a matar o morir por su religión. En este mundo hay gente dispuesta a invertir grandes cantidades de dinero por un cargo público. Nosotros somos privilegiados. Se nos ha contado de la revolución más extraordinaria de la historia y se nos ha invitado a participar en ella. ¿Estamos dispuestos a trascender nuestras limitaciones? ¿Estamos dispuestos a recibirle en nuestra casa? ¿Estamos dispuestos a hacerlo a partir de hoy, ya, porque es urgente? Quiero hacerles una invitación, un desafío. Pero déjenme hacerlo compartiéndoles una serie de ilustraciones intercaladas unas con otras. Lo haré a través del siguiente video, que es una manera moderna de decir ilustraciones. Adelante. Porque la opinión de todos es importante, entrevistas de ayer y hoy. El qué, el cómo, sin importar el cuándo. Aquí veremos a gente de hoy, de ayer, de antier y de hace mucho tiempo. Con ustedes, Mariam, la comentarista de ayer y hoy. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes para preguntarnos, preguntar a otros y escuchar las respuestas de quien las tenga. La crisis que ahora sufrimos en el mundo nos desafía a cambiar, evolucionar, crecer, madurar. ¿Debemos seguir siendo los mismos? ¿Hacia dónde debemos cambiar? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Tenemos tiempo? ¿Es urgente? Estas y otras preguntas, como si no fueran ya demasiadas, están en la mente de los gobernantes, los científicos, los poderosos y de la gente común. Nuestros reporteros especiales, Macario y Gigi, saldrán a las calles de la historia a averiguarlo. Adelante, Mac, ¿qué nos tienes? Aquí su servidor, Macario Fernández del Castillo, tratando de dar respuesta a las interrogantes que este momento de contingencia nos presenta. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo es que debemos cambiar o revolucionarnos? Estas son las preguntas que nosotros hicimos y estas son las respuestas que nuestros entrevistados nos dieron. Ay, ¿cómo que por qué? Porque todo cambia. Si no cambias, pasas de moda y luego te abandonan. Yo estoy a punto de cambiar toda mi ropa y estoy ahorrando pues para cambiar de cuerpo porque hay que estar in, ¿no creen? ¿Y qué tal un cambio de sentimientos, de pensamientos, de emociones? Un cambio interior. ¿De qué me hablas? No soy yo lo que dicen, como te ven te tratan, la imagen lo dice todo. Yo necesito cambiar de coche porque el que tengo pues ya tiene 2 años y pronto va a dejar de circular. ¡Ay, qué horror! Pero, ¿qué opina acerca de un cambio del alma, del espíritu? ¿Qué fumaste, brother? Esos cambios nadie los ve. Lo importante es sentirse cómodo, exitoso, realizado y qué mejor manera de hacerlo que andar en un último modelo. Tal vez debo de hacer mejor la pregunta. Según usted, ¿qué tipo de revolución debemos de realizar para enfrentar la nueva realidad? ¿Cuál nueva realidad? Si todo está igual, hombre. Bueno, es que todos tenemos cubrebocas. Bueno, menos para comer, ¿verdad? ¿A qué se refiere con que todo sigue igual? Que todo está igual de caro, hombre. Ahora los del gobierno se pelean para ver quién echa a perder más rápido el país. Y la delincuencia, no da títeres en cabeza. No. ¿Pero sabes qué está igual? Verdaderamente igual. Igualititamente igual. No sé qué doña Armanita. Ciertamente que sí. Así mismita como dijo mi compadre, pues. Nada ha cambiado. Nosotros trabaje y trabaje y otros ganando y ganando. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo no he dejado de vender mis sopes. Con semáforo naranja, amarillo, rojo, lo que sea. Pero si yo no vendo, no como. Pues, ¿cómo cree? Entiendo. No, ¿qué va a entender? Usted no entiende nada. Nadie lo entiende. Más que lo estamos sufriendo. A ver, ahí andan estas, las feminicidas. ¿Feministas? ¿Cómo se llamen? Pero ahí andan, peleé por empoderarse y por tener derecho a matar a sus chilpayatitos antes de nacer. A ver, ¿qué cambio es ese? Dígame usted. Tan igual que antes, como cuando torturaban a la gente porque no querían aceptar la religión. O cuando discriminaban a la gente de raza negra.
O como los nazis, que perseguían a los judíos, creo. Como Caín cuando mató a su hermano Abel. Si siempre ha sido lo mismo, ¿a poco no? Si una es ignorante, pero sabe muchas cosas. No crea que no, ¿eh? Y míreme bien. Para que haya una verdadera revolución, necesitamos dejar que alguien transforme nuestro corazón. Y eso únicamente lo puede hacer Dios. ¡He dicho! Ay, me hubiera ido mejor si me hecho unos sopes, ¿no? Está riquísimo. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Estábamos al aire? Avísame. Mariam, Gigi, ¿qué les parece a nuestros entrevistados? A mí me parece que te quedaste con hambre, Mac, pero gracias por tu trabajo. La verdad es que las respuestas son diversas y muy interesantes. Gigi, ¿tú qué nos tienes? Macario, ¿nos trajiste sopes? María, hoy las entrevistas son de otro nivel. ¿A qué te refieres? Me fue dado permiso para entrevistar a un agente del mal y uno del bien. ¿A qué te refieres, Gigi? ¿A un ángel celestial y a otro caído? Exactamente, pero no se espanten. Después de mucho buscarlos, finalmente los encontré y su aspecto es muy semejante al nuestro, ya que su trabajo está precisamente entre la gente. Vayamos a la entrevista. Hola, qué honor que quiera entrevistarme. ¿Estoy vestido para la ocasión? Digo, porque mi especialidad es disfrazarme. Miren. Cállate con todo, el dinero o la vida. Bienvenido a Bandeuda. ¿Cuánto quiere que le prestemos? ¿Qué onda, amigos? ¿Nos echamos otra? Que la paz sea con ustedes. Hermano, hay un campeón dentro de ti. Decláralo, decrétalo. Bueno, pues como ve, estoy listo para interactuar con quien sea. Mi lema es, al cliente, lo que pida. Está bien, como usted guste. Pues entonces, dígame. ¿Cuál es su papel en los cambios o revoluciones de la humanidad? Pues verá, el ser humano tiene libertad para hacer lo que quiera. Así que las muertes, las guerras, las atrocidades que hace son responsabilidad de cada ser humano, hombre o mujer. Pero yo, o mejor dicho, nosotros, porque somos muchos, nos encargamos de que el hombre siga igual, por el mismo camino de siempre. Es decir, rumbo al, digamos, al hoyo, o sea, hacia abajo, como dicen ustedes, es decir, lo más lejos posible de su creador. Entonces, ¿usted o ustedes incitan a los seres humanos a hacer cosas malas? Podríamos decir que sí, pero eso es lo básico, lo común. Esa es una estrategia de principiantes. Tenemos una herramienta superior más poderosa y destructiva. Imagino que venden la mentira de que no hay Dios. No, por favor, no, esa mentira ya nadie nos la cree. Solo los más necios. Y con esos ya no tenemos que hacer nada. Ya están fritos. Hay una mentira peor de dañina. Ya sé. Le dicen a la gente que se deje engañar, que no hay condenación, que no hay infierno. No, esa mentira funcionaba hace algunos siglos. Pero ahora mismo ya no nos la cree nadie. Todos saben que habrá consecuencias desastrosas de sus decisiones, sea lo que sea y sea como sea. Algunos hasta piensan que la vida es un infierno. La mentira que ahora posicionamos y promocionamos es aún más terrible. Estoy intrigada. ¿A qué se refiere? Es muy sencilla de decir. Nosotros vamos por el mundo diciéndole a todos que no hay prisa. No hay prisa. ¿Eso es todo?
¿Le parece poco? Imagínese usted que decimos a los adolescentes, no hay prisa, después estudias, no te afanes, descansa, hay más tiempo que vida. Y le decimos a los jóvenes, ¿para qué buscas creer en algo? En Dios y esas cosas, no pierdas tu tiempo. Cuando seas grande lo haces, por ahora diviértete. Y le decimos a los adultos, no te apures en arreglar tus problemas matrimoniales. Luego podrás hacerlo. Por lo pronto, sigue trabajando, sigue haciendo lo tuyo, vete de juerga para desahogarte. Y así le decimos a todos, no cambies nada, no se puede, revolución, olvídate, nadie puede. Y además, mañana lo haces. ¿Qué le parece? Me parece muy diabólico. Precisamente. Por cierto, ya me voy porque hay por ahí algunos cristianos que nos andan ganando la batalla con una mentada revolución fundamental. Uy, qué difícil entrevista. Pero ahora vayamos con el otro lado de la moneda, por decirlo de algún modo. Esta es la pregunta. ¿Cuál es su papel en los cambios o revoluciones de la humanidad? Hola, nuestro papel es ayudar a los seres humanos a recibir el mensaje de lo alto. Eso es lo que significa nuestro nombre, mensajeros o ángeles. Entonces, ¿ustedes hacen que los seres humanos hagamos el bien? No, desgraciadamente eso no es posible. El ser humano tiene libre albedrío. Nosotros no podemos obligarlo a actuar de tal o cual manera. Lo que sí podemos hacer es motivarles a entender el mensaje del Creador que tanto les ama. No estamos solos. El Creador mismo, con su Santo Espíritu, busca a cada hombre y a cada mujer del planeta y lo llama, le muestra el camino por su palabra. Entonces, ¿quién va a detener o a derrotar a los agentes del mal? El Señor ya los derrotó. Ellos son espíritus derrotados. Pero ustedes, los seres humanos, deben rechazar sus artimañas y vencerlos con una sencilla acción: obediencia a la palabra de Dios. Y deben hacerlo ya, ahora mismo, porque sí hay prisa, es urgente. Deben dejar que Dios los transforme y no dejarlo para mañana o para después. Deben experimentar una revolución en sus corazones y eso los convertirá en agentes de cambio para renovar este mundo. La tarea es muy difícil. Solo si quieren hacerlo solos. Pero si dejan que Dios lo haga en ustedes, la victoria es segura. Y si quieren que les diga la verdad, vencerán, se los aseguro. Es decir, la tienen ganada. Solo hagan la voluntad de Dios. Entiendo. Gracias. Este es mi mensaje de hoy. Dios los ama mucho y les ha dado un privilegio y una misión que no nos dio a nosotros. Cúmplanlo y compartan el Evangelio de la Revolución y vívanlo a plenitud. Hasta siempre. Mac, Mariam, no sé qué decirles. ¿Qué les parece? Yo tampoco sé qué decir. Mejor escuchemos al público que nos ha mandado sus opiniones. Yo creo que el asunto es muy sencillo, ni para qué discutirlo. Escojamos el camino de Dios, como Caperucita, que le dijeron que no escuchara al lobo, y ahí va la bruta y le hace caso. Se va por el atajo y casi se la comen. ¿Qué le pasa? Hay que escoger el bien y seguir a Dios y el camino que Él tiene para nosotros. Bueno, eso es lo que me enseñaron en la iglesia. Allá ustedes si quieren hacer caso o no. Me queda muy claro, es urgente dejar a Dios actuar en nuestra vida. Ahora con eso de que la gente se muere de repente y que las estadísticas dicen que son muchos, debemos entender que no tenemos la vida comprada y que debemos prepararnos desde ahora mismo. Por mis hijos y por mí misma, he tomado la decisión de dejar que Dios revolucione mi corazón. Solo así estamos seguros. Gracias al Señor. Este es Dozer, es mi perro guía. Está entrenado para ayudarme a evitar peligros y obstáculos. Es solo un perro, pero tiene la suficiente inteligencia para entender que una zanja me puede dañar y me hace esquivarla. Si hay agua, me lleva por otro lado. Si un coche se aproxima, me jala más rápido. Es listo, ¿no? El problema es que de mi camino al cielo o a la condenación no sabe nada, pero yo sí sé, y tú también. Así que no deberíamos tener problemas en escoger a Dios. ¿Qué nos pasa? ¿Acaso un perro es más sabio? Hay que decirlo y punto. ¿Qué les parece? Como los comentaristas sin palabras. Debemos tomar una decisión, ya.
Sí es urgente. Dejemos que el Señor revolucione nuestra vida y nos use para transformar al mundo. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos y hermanas esta palabra y te pido que sea semilla de vida eterna, agua de vida en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos transforme, Señor, y que nos guía todos nosotros, algunos, tomar la decisión para nacer de nuevo, para entregar la vida a ti, y otros de nosotros que ya lo hemos hecho así, a vivir con intención, con pasión la revolución fundamental, experimentando cambios nosotros, en nuestra familia, y provocando cambios con nuestra vida, con el ejercicio de nuestra actividad diaria en otras personas. Sí, Señor, como Zaqueo tenemos limitaciones, pero hemos de superarlas en tu nombre y por tu gracia. Y sabemos que tú quieres vivir en nuestra casa y posar con nosotros. Adelante, Señor. Es tu casa, sírvete. Somos tuyos, Señor. Y úsanos, por favor. Úsanos para llevar tu revolución a todos los corazones que hoy más que nunca hacen falta. Hace falta que lo hagamos. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Sigan orando mis hermanos ahí en su lugar. Y solamente le hago un desafío a través de una pregunta. ¿Qué le respondemos al Señor? Él, como a Zaqueo, nos desafía a la revolución fundamental. Date prisa, le dijo. Nos dice a nosotros, date prisa. Ya viste que la gente muere y así es la cosa. Date prisa, hazlo, vive para mí. Vive la clase de vida que tengo preparada para ti. ¿Qué le decimos al Señor? Amén. Dios los bendiga. Las calles grises, poca gente caminando. No hay teatro, cine ni conciertos para hoy. Pueblo fantasma son la escuela y la oficina. Quedarse en casa todo el día es lo de hoy. Comprar comida, hay que hacer la fila enorme. No te me acerques a Susana, hay que honrar. Los reventones son asunto del pasado. No hay pijamadas ni reuniones para bailar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa. Que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios. Tanto dolor, tanto pánico en el alma, las estadísticas de muerte que hay que oír. Como si fuera una película de zombies, nos recluimos para vivir. Es el momento de aprender que no podemos salir de esta solamente a voluntad. Necesitamos del poder que hay en el cielo, que nos levante para cambiar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios. Qué desperdicio sería nuestra vida si al terminar siguiéramos igual.
creyendo como siempre esa mentira, que por nosotros nos podemos levantar. Aprenderemos que solo tú puedes sanar. Para la Iglesia Bautista Oreb es muy importante seguir en contacto contigo durante la semana. Nuestros cultos de domingo son a las 8 de la mañana, 10 y 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. Pero recuerda que nuestros pastores están en vivo a las 9:30 de la mañana, 11:30 y 1:30 de la tarde para convivir con la comunidad. Nuestra iglesia infantil transmite su clase todos los domingos a las 8 de la mañana. La Magna Unión de Jóvenes tiene su culto los domingos a las 5:30 de la tarde y los días martes y jueves a las 8 de la noche transmiten devocionales juveniles. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana conéctate al programa de radio Café con Leche y Adoración. Los martes a las 9:30 de la mañana las mujeres Oreb inician una nueva serie No sé lo que me pasa, basada en el libro de Soricelis de Ávila. También los martes a las 12 del día tenemos nuestra clase de lengua de señas. Y por la tarde, los hermanos de Fuego Nuevo tendrán su reunión mensual a las 5 de la tarde y el ponente invitado es el pastor Luis Miguel Bustamante. Los miércoles a las 12 del día tenemos clase de lectoescritura braille y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración en el que estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los jueves tenemos las practienseñanzas con el ministerio Somos Todos a las 6 de la tarde. Los viernes tenemos cita para niños vía Zoom a las 6 de la tarde. Mayores informes en la oficina o al correo de la iglesia. Conéctate también a las 8:30 de la noche a Radio Oreb. El sábado a las 12 del día continuamos estudiando Obediencia, el camino a la felicidad, basada en Éxodo 20. Y por la tarde tendremos un evento especial, la Noche de Vivos, con las misiones transculturales infantiles a las 6 de la tarde. Invitamos a todos los niños a inscribirse al correo de la iglesia. El próximo domingo, 1 de noviembre, tendremos un culto especial donde celebraremos, junto con las iglesias de la red, el cierre de la campaña La Revolución Fundamental. Será a las 6 de la tarde. Agéndalo y celebremos juntos ese día. Recuerda que todos los días tenemos el devocional con el Paz. Y también puedes unirte a una zarza o súmate más virtual si no lo has hecho. No te pierdas nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Participa también con el hashtag Revoluciones. Mantengámonos conectados, dale like y comparte. Qué bendecidos hermanos somos como Iglesia Bautista Oreb por todo lo que el Señor nos habla, por todas las personas que forman parte de esta preciosa iglesia, trabajando, manteniendo viva nuestra iglesia. Gracias a Dios por este culto hermoso, gracias a Dios por la predicación, por este mensaje que nos ha llegado. Y sigamos, hermanos, conectados, sigamos manteniendo viva nuestra iglesia y nuestra vida espiritual personal también. Amén. Oremos, hermanos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, una transformación, una revolución de los fundamentos mismos de nuestro ser, porque estás dándonos, Señor, tu enseñanza, tu verdad, tu palabra profunda. Sigue haciéndolo así, Señor. Seguimos en revolución, sigue transformando nuestra vida y usándonos para transformación de otros. Te pido que protejas a cada hermano y hermana de esta iglesia. Por favor, Dios, cuida su trabajo, su empresa, su salario, su patrimonio, y que tu amor del Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Amén. Amén. Y nos vemos en un ratito, hermanos, en el Exprésate con el Paz. Amén. El poder que creó los cielos, ilumina.
Qué hermosos cantos hemos entonado durante este domingo y qué lindo que el Señor nos permita alabarle, glorificarle y recibir bendición de parte de Él. Bendito sea. Recuerden, hermanos, que hemos sido puestos por Dios en esta tierra para vivir la revolución fundamental y para compartirla con otras personas. Estamos aquí para hacer la diferencia, para hacer un cambio en otros. Hagámoslo así. Y pido a Dios que ninguno de nosotros sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia, sino que Él nos proteja y esté con nosotros a cada instante. Amén. Por cuestiones técnicas, esta transmisión no será continua, pero seguimos en Exprésate con el Paz en vivo. Solo tienes que conectarte en la siguiente transmisión. ¡Estamos comenzando!